En nombre de la Escuela de Seguridad Multidimensional del Instituto de Relaciones Internacionales de la USP, quiero abrir hoy este seminario especial del curso de Seguridad Multidimensional de Fronteras. En su cuarta edición tenemos una gran participación de alumnos de varias partes de Brasil, de varios países de Latinoamérica, acompañando esta jornada importante de aprendizado sobre el tema de fronteras y seguridad multidimensional. Y tengo el gran placer de tener aquí a mi lado la profesora Paulina Duarte, quien fue directora de seguridad multidimensional de la OEA durante varios años, tuvo funciones importantes en la organización y también en el gobierno brasileño. En distintos momentos, la profesora Paulina Duarte es profesora visitante aquí en el Instituto de Relaciones Internacionales y también tengo el gran placer de tener aquí hoy al profesor Artur Guerra, nuestro colega de la Universidad de São Paulo, del Instituto de Psiquiatría y la Facultad de Medicina del ABC, un gran activista de las causas públicas, la prevención al consumo dañino del alcohol, de drogas, de temas de salud mental. El profesor Artur, nosotros pensamos este seminario en invitarlo porque los policías obviamente son una categoría que vive una situación de estrés, de tensión permanente en el trabajo. Los temas de salud mental han sido muy importantes. Así que pensamos en organizar este seminario para nuestros alumnos que están discutiendo temas de gestión de fronteras, seguridad pública, para que puedan entender un poco acerca de los riesgos, los puntos de atención, de lo que puede ser hecho por cada uno para entender un poco de lo que eventualmente está presionando y disminuyendo quizás su calidad de vida en función de estrés, de las circunstancias que son siempre muy difíciles para estos profesionales. Así que queríamos también pasar este tema de la salud mental, de la salud del agente policial en nuestras discusiones. Entonces es un gran placer tener su apertura, su introducción a este tema, que es un terreno nuevo en este curso de las iniciativas de nuestra escuela. Así que agradezco muchísimo su generosidad, su disposición de venir aquí, de ceder su tiempo de modo voluntario a esta iniciativa. Voy a pedir a la profesora Paulina Duarte que haga su presentación y ahí seguimos con su conferencia y después tendremos un breve resumen hecho por la profesora Paulina Duarte y el debate entonces seguirá a las dos presentaciones, la presentación principal y después la profesora Paulina Duarte hará una breve introducción a los debates. El equipo de la escuela recuerda que aparecerán ahí dos preguntas para los alumnos que contesten sobre el andar de su curso, satisfacción, problemas observados, que aparecen en la parte de abajo de la pantalla de Zoom y ahí podrán contestar estas preguntas ayudando a nuestro equipo a que entienda los problemas que podemos hacer para mejorar. Entonces paso la palabra a la profesora Paulina y agradezco una vez más la disposición del profesor Artur Guerra. Es un gran placer tenerlo aquí, un parcero en muchos proyectos, alguien siempre muy generoso en el apoyo a las políticas públicas conectadas al alcohol, las drogas y sus consecuencias para la sociedad, lo que sin duda interesa a cualquier profesional de seguridad pública. Muchas gracias, profesor Artur. Buenas noches a todas y todos. Gracias, profesor Piqué. Es un placer enorme estar con ustedes en este curso tan importante en razón de las situaciones que todos conocemos relacionadas a la seguridad. No apenas la seguridad pública, pero en especial, en este caso particular, a la seguridad en las fronteras. Sabemos que la salud mental de los profesionales de seguridad pública y de seguridad en general
especialmente envolvem aquellos atividades que desarrollan actividades de é policía. uma questão cada vez Es un mais tema cada vez presente más e objeto de preocupante atenção y das objeto de diferentes atención instituições de policiais, distintas assim instituciones como das policiales, así associações dos como de las profissionais de polícia. asociaciones Por de quê? profesionales de É uma das policía. atividades ¿Por qué? que, ao Porque es una de mesmo las actividades en tempo, que al tem o tiempo maior grau de tienen satisfação el e mayor grado de participação, satisfacción por sus miembros. La adequação gran mayoría de los com policías están critérios allí con un da sincero deseo responsabilidade de desarrollar ética una actividad en pro de su aplicada. comunidad, de la E ao protección de mesmo la tempo vida. tem, Pero al então, tiempo en que hay ese é um tema, también ambiente es una de las actividades com maior profesionales grau con de mayor risco grado y de riesgo para estresse situaciones de e de estrés problemas y de de saúde problemas de mental, salud problemas mental, de saúde em problemas de geral. salud en E nesse general. sentido, Y en este nós, sentido, como Instituto de nosotros, Relações como Instituto de Internacionais Relaciones e Escola de Internacionales y la Escuela de Seguridade, Seguridad não Multidimensional, poderíamos no ministrar um podría curso tão ministrar un importante e curso tan desconsiderar importante esse y tema desconsiderar este fundamental para o tema que es bom fundamental desempenho das para el funções buen policiais. desempeño de las E funciones nesse sentido, policíacas. nós vamos estar En discutindo este sentido, entonces, uma hora e vamos a meia discutir durante una questões hora y media importantíssimas cuestiones da saúde importantísimas mental, al do respecto de la salud estresse, mental, dos del elementos estrés, de que los impactam, elementos que como o uso do impactan, álcool, como el uso del alcohol, drogas e otras drogas, situações extra-atividade policial, situaciones e extra para actividad isso nós policial. Y convidamos para aqui tanto invitamos, como o dijo el presidente profesor da Piqué, una de autoridade las do mayores Brasil autoridades de e do Brasil y exterior también da del área de saúde exterior, mental, del área de de salud álcool e mental, de de drogas, que é alcohol y o otras drogas, que professor es el Arthur profesor Guerra de Andrade. Artur Guerra O de professor Andrade. Arthur tem uma El longa profesor carreira Artur tiene de una larga trabalho, eu tive o carrera privilégio de de la acompanhá-lo, nós cual somos tuve el privilegio de contemporâneos, acompañar. Somos muito cedo, contemporáneos desde muy da temprano, universidade, casi desde la e o universidad. professor Arthur desenvolveu Y el profesor uma Artur carreira desarrolló una carrera extremamente importante, não apenas extremadamente no importante, y no apenas en el consultório sentido de de atender a consultório ou pacientes desenvolver sua en atividade consultorio o acadêmica. tener Ao actividades contrário, académicas. Arthur Al sempre revés, el esteve profesor aberto Artur estuvo a siempre desenvolver abierto atividades que a dar la teoricamente bienvenida a não actividades que eram teóricamente no eran vinculadas à actividades psiquiatria, fin de la mas sempre psiquiatría, num olhar pero siempre con una pensando mirada, no pensando profissional, en el pensando na profesional, pessoa, pensando en la sempre persona como ser nesse integral. sentido. Então, muitas vezes nos Y questionavam en ese por sentido, que muchas veces nos cuestionaban por qué trabajar algo este como tema de salud mental si mi segurança actividad de está seguridad o si mi actividad contribuindo. es E o Arthur enseñanza. sempre Y el desenvolveu profesor essa Artur siempre crítica, esse desarrolló con olhar sus de equipos um esta mirada profissional independente da de área que que el esteja, profesional en é um cualquier área profissional que es un deve ser profesional que visto debe na sua ser visto en integralidade. su Então, é nesse integralidad. sentido que hoje o professor Arthur vai Y es en discutir este sentido que conosco, hoy el profesor Artur discutindo estará con nosotros como discutiendo importante a estas saúde cuestiones tan mental, a importantes: questão do la álcool, a salud questão do mental, el estresse e alcohol, de outras el drogas estrés, nas las atividades otras do drogas en profissional la de actividad segurança. del E profesional de depois da seguridad. apresentação do professor Y a Arthur, partir de nós já su vamos ter cada presentación, vai se vamos a abrir inspirando para junto com a que cada senhora uno de e ter a ustedes oportunidade de tengan la fazer oportunidad de perguntas hacer e preguntas, trazer suas sacar questões dudas, para de que traer estas nós cuestiones possamos para dar que uma aquí podamos sustentação ao aprovechar al professor máximo Arthur la e participación del dar a profesor vocês, de alguma y forma, um pouco llevarles de mais de algún modo conhecimento un do que poco más de é conocimiento deixar y quizás algumas dejar ferramentas para que algunas vocês possam herramientas para utilizar que ustedes no puedan dia a dia do utilizar seu en su trabalho, día a día de su não como trabajo, profissionais no somente, como cumprindo profesionales suas funções, apenas mas cumpliendo sus também funciones, como sino también gestores, como como cidadãos, enfim, que gestores, vocês como possam utilizar ciudadanos, esse que conhecimento ustedes puedan para que utilizar vocês este possam conocimiento para su entender actividad melhor a sua laboral, pero atividade también acadêmica. para Então, su vida. professor Arthur, é com Así que, você. profesor Artur, es con usted. Queridos professores Leandro Piquet Queridos e Paulina profesores Duarte, Leandro é um Piqué y Paulina prazer estar com Duarte, vocês hoje. qué Um prazer gusto estar estar com aquí con nossos ustedes hoy alunos y qué placer estar con nuestros de América alumnos Latina para Brasil, discutir um tema tão Latinoamérica, para importante hablar de un tema e tan tão importante vasto.
y tan amplio. Yo elegí profundizar más en algunas partes de este tema. En vez de tomar alcohol y drogas, voy a enfocarme en el alcohol y la salud mental y mostrar las relaciones que existen tangenciando por los pocos datos científicos que tenemos. Prácticamente no hay datos con relación a los policías militares de Brasil, pero es un tema súper importante. Inicialmente, yo trabajo con varios equipos, con algunos equipos. Yo puse en esa diapositiva inicial aquí Caliandra, una empresa que cuida de la salud mental de otras empresas, Hospital Sirio-Libanés, la Universidad de São Paulo, en donde estamos, la Facultad de Medicina del ABC, Centro de Estudios de Salud y Alcohol, en Paulina, São Paulo. Día 17 de octubre, nosotros vamos a inaugurar el HC Perdices, el Hospital Universitario. 14 años atrás empezamos este proyecto. Son 2 torres iniciales, aquí al lado derecho, 80 camas de alcohol y drogas, lado izquierda 120 camas de transición de cuidados. Una tercera torre detrás apenas ahí conectada con innovación. Esto es aquí en São Paulo, probablemente el mayor centro especializado en alcohol y drogas de Latinoamérica. Ustedes recibirán la invitación. Usted también, Piqué. Probablemente el día 17 de octubre, pero estas cosas dependen de otros factores y no es fácil empezar un hospital que ahora tiene 170 funcionarios. Al principio de año, en febrero, llegaremos a 320. A todo vapor tendremos 775 en junio del próximo año. Con mucho honor fui indicado por el director de la Facultad de Medicina por el Consejo como presidente del Consejo. Soy presidente de todo el complejo, no apenas alcohol y drogas, y eso debo mucho a ustedes. El Consejo, ustedes saben, no tiene una función ejecutiva. Está abajo de mí el director ejecutivo y clínico, pero el director tiene la función de dar las directrices, de monitorear acciones, trabajar específicamente con estrategias y con el futuro. ¿Qué será ese centro de alcohol y drogas? ¿Qué será el Instituto HC Perdices en 5 o 10 años? Somos 10 maestros y soy el presidente seleccionado, indicado por ellos. Entonces voy a poner mis conflictos de intereses que son importantes. Yo hice presentaciones, tenemos relaciones profesionales con Janssen Farmacéutica, otro laboratorio que se llama EMS y el CISA, este centro que existe hace 19 años, Centro de Informaciones sobre Salud y Alcohol, recibe apoyo financiero de Ambev y de Heineken. Mi presentación tiene 3 bloques. En el primer, hablar de salud mental y suicidio. ¿Qué es eso? A final de cuentas, ¿cómo podemos abordar, prevenir, cuidar? Después voy a hablar de breves lecciones acerca de 3 informes importantes, actuales, recientes. Uno de la Ipsos, de septiembre de 2022, el más reciente de todos. Otro de la OMS que se llama Life, de junio del año anterior. Y el alcohol y la salud de los brasileños, panorama 2022. Y en el tercer bloque vamos a preguntas, respuestas, debates, coordinado por Paulina, si entendí bien la estructura de nuestro ejercicio. Señores, señoras, vamos. ¿Qué es salud mental? La OMS en su informe global sobre salud mental refuerza que existe, lo guarden por favor, no existe salud sin salud mental. Voy a repetir porque es muy importante. No existe salud sin salud mental. La salud mental siempre fue algo alejado, renegado del tema de la salud, pero estamos en un momento en que la salud mental es muy importante. ¿Y qué es la salud mental? Según la OMS, y ahí está una palabra que puse en itálico, salud mental es estado de bienestar mental que permite que las personas lidien con los estreses de la vida, realicen sus capacidades en cualquier nivel,
aprendan y trabajen bien y puedan contribuir con sus comunidades. La salud mental es una parte integral del concepto de salud y bienestar y es mucho más que la ausencia de trastorno mental. Cuando me recibí de médico hace 44 años, salud mental era la ausencia de algún tipo de enfermedad mental, una psicosis, una neurosis, un conflicto. Esto era salud mental. Hoy no, mucho más que eso. Está ligado al concepto de calidad de vida, como el tema de la clase también es suicidio. En septiembre tuvimos el septiembre amarillo en todo el mundo de prevención, información acerca del suicidio. El suicidio es una de las consecuencias más nefastas, más difíciles, más graves de una salud mental en deterioro. Claro, hay cuestiones filosóficas. La persona puede intentar, ella quiere matarse, pero eso no significa que esté enferma. Desde el punto de vista médico, soy médico. El suicidio es siempre un problema serio que debemos evitar. Suicidio, queridos y queridas, es la principal urgencia en salud mental en psiquiatría. No el intento apenas, pero la ideación, la idea, cuando un médico psiquiatra está en un ambiente, en un hospital, en un consultorio, en un almuerzo con amigos, una cena con la familia y escucha la palabra suicidio, él se detiene y se fija porque la persona puede intentar matarse. Es la principal urgencia que tenemos. Y puse 4 definiciones, creo que son importantes para que podamos dar una estructura, una musculatura para nuestra noche. ¿Qué es suicidio? Es la muerte resultante de una acción propia con intención de morir. La persona debe tener intención de morir. Si no hay intencionalidad de morir, no es suicidio. Yo no quería, no, bueno, no es suicidio. Problema, las muertes en que la intencionalidad no puede ser determinada. ¿Por qué? Porque eso significa que hay siempre subnotificación. Es difícil, claro, del intento de suicidio. Es un acto cuya intencionalidad es la muerte en sí misma con cualquier medio que la persona crea ser letal. El suicidio es el hecho completo y el intento es que la persona intentando llegar a ese final. ¿Y qué es comportamiento suicida? Engloba pensamientos, especialmente planes, rituales de despedida, intentos y el propio suicidio. ¿Qué es la crisis suicida para la medicina? Es el periodo de aumento de la impulsividad que dura de días a meses, en que el individuo queda más propenso a intentar. El pensamiento le sube a la cabeza y no puede eliminarlo. Va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve, y ahí entramos con medicación, con otras acciones. Y este pensamiento es lo que llamamos intrusivo. Entra a la cabeza del individuo y esa persona no puede manejarla. Suicidio. Esta diapositiva es interesante. La intencionalidad suicida tiene grados, niveles en la medicina. Uno es lo que llamamos ideas de muerte. La persona no pensó en matarse, pero está flirtando con la muerte, está coqueteando con la muerte. La persona cree que la muerte es una salida, que es algo que le va a generar un alivio cuanto a angustias o problemas. El médico muchas veces pregunta en esta situación, ¿usted ya pensó que sería mejor morir? Y queridos, sé que muchos de ustedes o casi todos no son médicos. Puede ser que para el que no sea médico, la pregunta hecha por el médico a un paciente puede abrir una puertita de duda en el sentido de, bueno, ¿y si la persona no quería matarse? Y yo apenas pensaba, ¿será que esa pregunta le puede empujar, inducir el individuo al suicidio? No, el médico debe preguntar porque el médico no puede quedarse con la duda. Y si tiene esos pensamientos como son,
usted ya pensó en quitarse la vida. ¿Cuándo iniciaron esos pensamientos? Si queremos hacer un contacto empático con la persona que está sufriendo. Distinto de la idea de muerte está la ideación suicida. Yo voy y quiero matarme, es la única salida posible. El médico pregunta, ¿los pensamientos suicidas persisten? ¿Le asustan? Usted puede alejarlos de algún modo sin usar el alcohol. El alcohol no ayuda en este momento. Usted encuentra razones para seguir vivo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de seguir vivo? Y distinto ya del plan suicida. El plan suicida, el médico pregunta, ¿usted pensó en cómo matarse? ¿Usted se informó acerca de algún método? Y en el internet hay muchísimos métodos, los suicidios más o menos fuertes en ese sentido. Arma de fuego, medicinas, veneno, ahorcamiento, que es el acto más común. Usted ya tomó previdencias previas. Un colega de uno de los servicios que coordino, él se mató y dejó todo listo, su entierro, el ataúd, la ropa que quería, el cheque para pagar todo. No es posible predecir el suicidio, no es posible, no tenemos cómo controlar, pero sí predecir el riesgo. Y aún así, ni todos los suicidios son prevenibles. No existe, amigos, amigas, en todo el mundo ninguna única escala de evaluación que reemplace la evaluación clínica por profesionales de salud. Lo que quiero decir es que quien está en la línea de frente, médico, muchas veces ni son psiquiatras, muchas veces son psicólogos, enfermeros, asistentes, trabajadores sociales que van a enfrentar esta dificultad. Este profesional, él o ella, necesitan tener armas para poder lidiar con este cuadro complejo. ¿Tenemos escalas para medirlo? No, no tenemos. Entre 2000 y 2012, la mortalidad por suicidio disminuyó casi 28% en todo el mundo. Entre tanto, en Brasil no. En apenas 29 países, 17% de los que fueron investigados, se observó la elevación de estos índices. Solo 29 países tuvieron elevación. Brasil está en ese subgrupo contabilizando un aumento de 10,5% de los suicidios cuando comparaba los años 80, 90. En todo el mundo disminuyendo. Brasil no, Brasil, las Américas de modo general. Después les muestro una diapositiva. En Brasil, 79% de los suicidios son cometidos por hombres. Los medios principales, ahorcamiento, 47, armas de fuego, 19 y veneno, 14%. Ocupación laboral, mayor riesgo las personas que están desempleadas. Entre tanto, de los que están empleados, tenemos a los médicos, especialmente aquellos que tienen acceso a medios letales como sustancias fuertísimas, como anestésicos, cirujanos, anestesiologistas son los que tienen más acceso y posiblemente, puse aquí en itálico, posiblemente policías. Porque posiblemente porque no tenemos los mismos datos científicos que tengo, por ejemplo, con relación a los médicos. Y esos son los datos que mencioné aquí. Vamos a ver si puedo mover mi cursor. Todas las líneas de esta gráfica mostrando África, Europa en verde, Mediterráneo, el este, el Pacífico, todo el mundo, están cayendo. La única línea que está creciendo aquí es esta línea naranja de las Américas. Las Américas, empujadas por Brasil, van en sentido contrario de todo el mundo, mostrando un aumento de la tasa de suicidio, mientras que todo el mundo de 2019 tiene esa tasa reducida. Pique fuimos a buscar porque usted insistió suicidio por policías. Tenemos pocos datos.
pero los datos son impactantes. No son datos científicos, pero son datos que nos hacen pensar y reflexionar qué está pasando en este ecosistema. Aquí un dato de la Folha de São Paulo. Suicidio de policías crece 55% en un año en Brasil. Suicidio de policías creció 55% entre 2020 y 2021, pasando de 65 muertes a 101. Eso no es un juego, no es una broma, es algo serio en términos de salud pública. Las informaciones están disponibles en el Anuario Brasileño de Seguridad Pública 2022. Recordando, salud mental es estado de bienestar mental que permite que las personas manejen los estreses de la vida. Usted tiene que lidiar con eso. Realicen sus capacidades, aprendan y trabajen bien. Y el policía, más allá de la vocación, una vocación, ¿cómo puedo explicar? Es como si fuera un médico, hasta más, una vocación espiritual, divina, algo a más que hace con que esa persona diga, yo voy a servir a la población y para hacerlo, sé que voy a estar bajo riesgo. Es un estrés constante, es un estrés. Tenemos varias historias, pero quería enfocarme en lo que estoy poniendo aquí. La salud mental es una parte integral del concepto de salud y bienestar. Es mucho más que la ausencia de trastorno mental. Es estrés ocupacional y acceso a los medios, armas de fuego en el caso, que la principal forma. Nos dan tips, nos dan indicaciones, pero hay mucho más a investigarse. Suicidio por policías. Mis queridos, vamos a poner el dedo en la herida. Tenemos una ausencia de estudios sobre salud mental y suicidio en la población de policías. Hay algo que limite este tipo de estudio. Es como si ese asunto fuese un tabú, un estigma. Todos nosotros sabemos de eso. El año anterior, 101 policías apenas en San Pablo. ¿Qué está pasando? El análisis de determinantes de riesgo es específico y debe hacerse de modo cuidadoso, porque en la ausencia de datos existe un riesgo de que tengamos lo que llamamos interpretitis o interpretosis. La gente empieza a hacer hipótesis, conjeturas sin base científica consistente. El informe 2022, delineando guías acerca de cómo manejar el tema de la salud mental en el trabajo, la OMS informa. Las guías de este informe no reportan intervenciones para profesionales militares, policías inclusos. Porque ni la OMS está poniendo, no es algo de Brasil, no es algo de Brasil, es de todo el mundo. Tenemos ahí un asunto nevrálgico que tenemos que discutir. Piqué, Paulina, felicitaciones por poner este tema en evidencia. Es esencial. ¿Y qué sucede en todo el mundo? Ni la OMS pone los datos de esta forma. En el informe global de salud mental, tenemos que salud mental y suicidio son dos puntas de un continuo de salud. Son las partes más distantes una de la otra. ¿Cuál es la importancia que las personas dan a la salud mental? Y vamos a entrar a este informe Ipsos. Es un informe muy interesante del último mes que creo que trae datos nuevos. El informe fue hecho por ese instituto Ipsos, que está en varios países del mundo, incluyendo Brasil, evaluando la percepción de las personas de varios países sobre los problemas de salud pública más importantes. Queridos, escuchen. Se le preguntó a la población de varios países, de modo general, ¿cuáles de los siguientes problemas usted ve como mayor problema de salud del país? Mayor problema de salud del país: coronavirus, salud mental, cáncer, estrés, obesidad y abuso de drogas.
incluyendo alcohol. Y este fue el porcentual diciendo que salud mental era el mayor problema. En todo el mundo, en promedio, 36% de los países pusieron salud mental como el principal problema de la salud. Suecia, evidentemente, los países nórdicos con 63%, Brasil con 49%, Latinoamérica tenemos aquí Chile con 62% de comprensión de que la salud mental es el gran problema de salud del país. Brasil con casi 50, Colombia 46, Perú 37, nuestros amigos argentinos con 36. De acuerdo con este informe, salud mental es percibida como el segundo mayor problema de salud en todo el mundo, perdiendo apenas para el coronavirus. Mis caros, salud mental. Profesor Pique, profesora Paulina y yo estamos involucrados. Y nosotros no tenemos problemas. ¿Y ustedes? Ahora tenemos 138 alumnos. Ustedes también están involucrados. Es difícil a alguien decir, no, no tengo problema. Ah, profesor, yo no tengo ningún problema. No tengo problema con sueño, ni con estrés, ni con ansiedad, ni con pánico, ni angustia. No tengo problema con falta de ejercicio, que está ligada a la calidad de vida. No tengo problema ni en el trabajo ni en el estudio. ¿Por qué eso importa? Porque este tema abre espacio para debates y políticas públicas y permite que más personas evalúen su propia salud mental y dejen de relevar, de ignorar problemas existentes. Salud mental durante años y años fue algo barrido para debajo del tapete, escondido. Era feo decir que uno tenía problemas de salud mental. Y como vamos a ver, las políticas públicas son esenciales para promover la salud mental y disminuir los factores de riesgo del suicidio. Yo dije que eran 3 informes y el segundo de la OMS del último año, en junio, se llama Life, Vida Viva. Se sirve como guía de implementación de políticas públicas. Mira lo que pusieron, muy interesante. Este informe foca en 4 intervenciones basadas en evidencia. Número 1, limitar acceso a los medios de suicidio. Cuanto más usted pueda impedir, cuanto más usted pueda dificultar, mayor la probabilidad de reducir las tasas, los índices de suicidio. Interactuar con los vehículos de prensa, especialmente las redes sociales, sí, Instagram, TikTok, Facebook, para que hagan una cobertura responsable y que no presenten el suicidio como siendo algo maravilloso, genial, romántico, algo trascendental. 3, fomentar habilidades sociales y de resistencia a estresores en personas jóvenes. Los jóvenes van a pasar por dificultades, sí, aún durante su juventud, sus estudios, sí. Vamos a identificar, vamos a hablar de esto, vamos a ayudarnos unos a los otros con este tema. Y 4, identificar de modo precoz y auxiliar a todos los afectados con este problema, especialmente abuso de drogas, uso de alcohol a partir de la adolescencia de los 14 años, familias altamente desestructuradas o un grupo de amigos en donde la cultura de la muerte es una cultura que tiene valores distintos de las demás personas que nosotros tenemos. En este informe, más allá de esas 4 intervenciones, el informe incentiva, número 1, análisis contextuales epidemiológicas. Faltan datos, tenemos que generar datos. Si no tenemos datos, nos quedamos apenas con creencias, colaboraciones multisectoriales y hasta transnacionales. No es algo que está ligado apenas a la cultura de un país o de una región. Llamar atención al tema, enfoque en salud mental, es un problema. Sí, tenemos que hablar, tenemos que hacer más cosas como esta que estamos haciendo ahora, sin miedo, sin prejuicios. Si no lo decimos, ¿quién lo va a decir? Y quizás alguien lo diga de modo preconceptuoso o ineficiente. Capacitación, entrenamiento de equipos de salud, no es un psiquiatra solo que lo va a hacer, es un médico básico de la unidad básica de salud del hospital de barrio, el médico generalista, el médico de familia. Este
estos profesionales, los enfermeros, los psicólogos, deben ser entrenados para identificar y tratar de ese tema. Financiamiento es esencial para que hagamos lo demás, vigilancia, monitoreo y sobre todo evaluación. En el informe de OMS tenemos aún que el enfrentamiento al consumo de alcohol entra en las políticas de prevención de suicidio. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona no tiene valor, coraje de matarse para intentar hacerlo o para matarse. De hecho, va y toma. Y al intoxicarse, al estar alcoholizado, borracho, puede tener entonces valor, entre comillas, y logra suicidarse. Al estimular la colaboración multisectorial, la OMS incentiva un alineamiento entre sectores gubernamentales responsables por la salud, tanto federal, estadual, municipal, control de violencia, y que eso es muy importante, legislación de alcohol y otros. En este escenario, la contribución para el control de fronteras, buscando impedir el contrabando de alcohol ilegal, es una medida central para efectivar las leyes de control y consumo de alcohol. Y tenemos aquí en la ciudad de São Paulo algo sorprendente. Tenemos aquí una importación de vino de restaurantes, vinos especialmente de excelente calidad de Argentina, que son camiones y más camiones que aparecen de modo ilegal. A la luz de los incentivos de la OMS sobre estos análisis, mostraré los datos del informe Alcohol y Salud de los Brasileños Panorama 2022. Vieron, una parte fue un informe Ipsos con varios países, después puse OMS y ahora voy a traer datos de Brasil como si fuera, digamos, estrechando la vista. Queridos, queridas, tenemos este panorama. Es un informe muy interesante. Si quieren entrar a nuestro sitio web, están ya publicados y son gratis para descargar. 2019, 20 y 21, mismo en la pandemia, seguimos con el trabajo, fue un éxito. Y ahora en 2022 hicimos la cuarta edición. A cada año salen informaciones más nuevas, detalladas, más modernas, más actuales. Este panorama trae informaciones consolidadas de hospitalización y óbitos referentes al primer año de la pandemia 2020. ¿Y qué pasó en la pandemia? La pandemia, ustedes saben, muchas camas de hospital fueron desviadas para coronavirus y claro, con razón, camas que serían para pacientes con problemas de alcohol y los pacientes de alcohol también no podían salir e ir a sus hospitales, a sus centros de atención para evitar la contaminación. Entonces, datos más recientes sobre el consumo de alcohol por la población, incluyendo la OMS, IBGE, Ministerio de la Salud, y un análisis por primera vez hicimos un análisis cualitativo. Distinto de los datos macro, numéricos, fuimos detrás de preguntar por qué las personas toman alcohol. En parcería con el antiguo Instituto Ibope, nuevo IPEC. Incluso no puedo ni mencionar esas siglas 2 días después de las elecciones. Qué noticia, ¿cierto? Ningún instituto de pesquisas electorales acertó nada. Estamos hablando de suicidio, pero creo que ideas de suicidio pasaron por la cabeza de las personas quienes manejan estas instituciones con errores tan graves, tan absurdos y tan fuertes en las elecciones. Bueno, internaciones y óbitos. Veamos lo que encontramos de novedad durante la pandemia. Nosotros hicimos una reducción de 15% las interacciones totalmente atribuibles al alcohol. Estamos hablando entre 2019 para 20. Obvio, sus datos son captados en este periodo, pero son analizados ahora en 2021 para publicar en 2022.
Al tiempo en que hubo una reducción en las hospitalizaciones por alcohol, hubo un aumento en las muertes en la población. Justo en ese mismo periodo, entre 2019 y 2020, un aumento de 24% en muertes totalmente atribuibles al alcohol. Y como investigador me cae una tentación enorme para decir, ¿será que la reducción del número de pacientes hospitalizados está ligado al aumento del número de muertes? ¿Será que si ofrezco menos hospitales para tratarlos, la gente muere más? No podemos hacer esta correlación. Uno quiere hacerlo, da una rascazón para hacerlo, pero no lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es levantar el tema, la importancia del servicio de salud para personas con problemas de abuso de alcohol. Eso es esencial. Vean qué pasó en términos del consumo per cápita total del alcohol en el mundo, Américas y Brasil entre 2010 y 2016, un dato positivo. 2010 en el mundo hubo una estabilidad de 6.4 para 6.2 litros de alcohol per cápita. En las Américas hubo una pequeña reducción de 8,5 de 8 para 7,6. En Brasil hubo una reducción de 10%, de 8,5 para 10, no, de 13% entre 2010 y 16. ¡Wow! ¡Caramba! Pero Artur, déjame ver si entendí. El brasilero está tomando menos per cápita. Sí, per cápita está tomando menos, pero aquellos que toman algunas veces con el comportamiento que se llama binge drinking o tomar pesado de una vez. Miren qué dato interesante. ¿Qué es el binge drinking? Es cuando de una sola vez en 2, 3 horas la persona toma 4 más dosis de alguna bebida alcohólica, tanto no importa si son 4 copas, 5 copas de vino, 5 caipiriñas, 5 latas de cerveza, y las mujeres 4, porque las mujeres necesitan menos porque en general tienen menos peso corporal y menos enzimas en el hígado para metabolizar. Esta diapositiva muestra el consumo abusivo de alcohol general en amarillo. Azul masculino toma más que las mujeres. El porcentaje era 27 para 10,5 en las mujeres. Después de 11 años, cuando comparamos 2010 con 21, no cambió tanto el promedio, 18,1. El consumo abusivo de alcohol, eso de tomar mucho una vez, subió de 18,1 para 0,3. El consumo entre muchachos bajó de 27 a 25. ¡Epa! 25 es un número grande. Cada 4, uno lo hace, este consumo abusivo o un consumo nocivo de alcohol. Pero las mujeres, mis caros, aumentaron de 10,5 para 16,0. Caramba, es eso, es eso. Y cuando vamos a decir las muchachas en edad de escuela entre 13 y 17, 2015, y los meninos con 28, consumo actual en los 30 días antes de la entrevista, de la encuesta, los muchachos con 28 y las muchachas con 30. 2015, en 2019 bajó 26, las niñas tomando entre 13 y 17 más que los muchachos, y toman en donde casi 30% en fiestas, en donde consiguen el alcohol en supermercados 27%, en casa 11%, con amigos, especialmente con la familia, y 14% en otras situaciones. Entonces vamos a la investigación cualitativa. ¿Por qué toman las personas? Fuimos detrás de eso. ¿Qué es consumo abusivo? 4 más dosis en 2 horas para mujeres o 5 más dosis de alguna bebida alcohólica para los varones en 2 horas, en una única ocasión. Se escuchó a 48 personas con más de 18 años en las regiones sur, sudeste y noreste entre los días 18 y 20 de enero de 2022 en las clases A, B y C, clasificados entre tomadores moderados o abusivos. Nosotros pusimos exactamente como ellos hablaron, entonces hay errores de portugués, nosotros sabemos, pero porque lo dijeron así. El alcohol abre mucha puerta.
y cierra muchas ventanas si no es bien administrado. El alcohol para mí yo creo que puede ser tanto una cosa buena como mala, a depender de cómo usted lidia con él. Pudimos dividir entre las otras respuestas en dos grupos de personas. Estudio cualitativo, personas que toman de modo moderado, que toman menor variedad, toman un tipo de bebida y toman apenas aquello, concentrado principalmente fin de semana, no toman durante la semana, pocos toman en su propia casa, usualmente controlan el consumo ajeno y mayor autovigilancia. Ya el uso abusivo, la persona usa varios tipos de bebida, tiene una tendencia a intoxicarse rápidamente, consumo en días hábiles, hay gente que toma todos los días de la semana, hay gente que toma todo día de la semana y dice que no tiene dependencia, consumo. Hay gente que toma todos los días, pero no tiene ningún problema porque toma media tacita de vino. Eso no es un problema. Estamos hablando de gente que toma más. Usan bebidas destiladas que son más fuertes y más adeptos de rituales de calentación, de tomar antes de ir a una fiesta, antes de ir a un evento, antes de ir a un partido de fútbol, antes de entrar a la cancha, por ejemplo. En São Paulo no se vende alcohol en la cancha, los bares alrededor quedan llenísimos de gente quienes están tomando rápido, rápido, rápido para intoxicarse, ya que no puedo tomar en la cancha, pero ya entran borrachos a la cancha y toman más solos los abusivos. Falta de conocimiento sobre consumo abusivo. Mira lo que dijeron. Yo creo que es poco. Cuando dicen que son 4 dosis o más o 5 más, él dice que le parece poco. Estos vasos de cerveza en un viernes, yo tomo en media hora. La gente no sabe qué es consumo abusivo. Yo pensé que él iba a decir, el investigador, el encuestador, pensé que él iba a decir que 5 cajas de cerveza. Estoy sorprendida. Una señora de 35 a 45 años dijo de la clase C, yo ya tomo esa cantidad, ya hago ese uso nocivo. Otro dijo, si eso es abusivo, el Ministerio de la Salud me va a meter a la cárcel y se ríe. Yo soy, otra persona dijo, un hombre, soy un abusador de alcohol para la OMS, voy a tener que internarme en el hospital. Risas, siempre bromeando, ¿no? Para saber más, después, si quieren, pueden sacar este QR code ahí y pueden acceder a las 200 páginas de nuestro informe. Queridos, dije que hasta 7:20 pasé un poquito. Consideraciones finales. Salud mental es un tema complejo, siempre lo fue, pero ahora salió del armario, como decimos. Ahora el monstruo está suelto. Es necesario estar preparado y conocer las mejores prácticas del mundo, tanto a nivel clínico de atención, cuando usted cuida de alguien, como en un nivel de políticas públicas. ¿Cuáles son las políticas públicas de todo el mundo que funcionan? Esta clase tuvo el apoyo de CISA y creo que termina aquí. Paulina, con usted, Piqué, pasé un poco el tiempo, 3 minutos con relación al acordado. Entonces voy a cerrar la pantalla. Listo. Y aquí es agua. Bien, antes que bromeen conmigo porque tengo sed, no tiene nada de alcohol. Muy bien, muchas gracias, Artur. Excelentes consideraciones y obviamente que sin tener pretensión de decir algo más de todo lo que usted presentó de modo tan claro y consistente, me permito hacer un pequeño resumen de tu presentación como recordatorio para que los colegas, alumnos que están aquí puedan tener, o aquellos quienes llegaron
un poco más tarde puedan tener una idea de todo. Entonces, básicamente, lo que el profesor Artur trajo en su presentación fue una visión general sobre salud y suicidio, y después trajo también un tema con relación a los agentes policiales. Me parece muy importante retomar lo que dijo el profesor con relación al concepto de la Organización Mundial de Salud sobre salud mental. Y lo que destacó muy bien el profesor Artur es que no existe salud, según la Organización Mundial de Salud, sin la salud mental, y que la salud mental es parte integral del concepto de salud y bienestar. En este sentido, el profesor trae el tema del suicidio como una consecuencia nefasta y extrema de salud mental deteriorada. Y el profesor trae 4 conceptos: el suicidio básicamente como la muerte con intención provocada por la intención de morir, el intento de suicidio, los comportamientos suicidas y la crisis suicida, cuando va y vuelve la idea de morir. Y también el profesor nos habla de la importancia crucial de que los profesionales de salud estén preparados para prevenir este gravísimo problema. En Brasil específicamente, aunque tengamos ahí muchos alumnos viéndonos desde otros lugares, la realidad en las Américas no es muy diferente conforme también nos presentó el profesor. Utilizando el ejemplo de Brasil, en Brasil la mayoría de las personas que cometen el suicidio son hombres desempleados, y cuando empleados son médicos. Y el profesor añadió que aunque no haya un estudio científico, queda la impresión y evidencias, quizás, indicaciones de que posiblemente los policías serían la segunda población más afectada por esto. También nos trae el profesor que hubo un aumento de la tasa del índice de suicidio en las Américas, impulsadas por Brasil. Y ahí entra en el dato triste de que el suicidio de agentes policiales en Brasil creció 65% en un año, aunque tengamos carencia de estudios científicos a ese respecto. Y aquí, profesor Leandro, queda una idea: quién sabe, nosotros vayamos detrás y busquemos algún interesado en auxiliarnos para estudiar este tema. Y el profesor Artur sigue presentándonos datos de 3 importantes informes. Uno del Instituto Ipsos, que trae como identificado el mayor problema de salud en los países como siendo la salud mental, como gran problema de salud, quedando detrás apenas del coronavirus. Después, el informe de OMS, el Life, habla específicamente de limitar el acceso a los medios de suicidio, de interactuar con la prensa y los medios para que hagan una cobertura responsable, de estimular habilidades sociales que protejan a las personas con relación a este tema, y de identificar de modo precoz personas con mayor riesgo de suicidio. Y obviamente aún la OMS habla de trabajar el enfrentamiento al consumo del alcohol como factor de protección. Y después, por último, el profesor presenta los datos de Brasil en el informe Panorama Brasileño, Alcohol y Salud de los Brasileños, publicado por el CISA.
Y ahí trae también el tema de un recorte hecho ya en pandemia con la disminución de las hospitalizaciones debido al consumo de alcohol y un aumento de muertes por el consumo de alcohol. Y trae de modo muy interesante también datos de consumo abusivo de alcohol, en donde se constata un aumento del consumo abusivo entre mujeres, especialmente las jóvenes. Y ahí el profesor sigue adelante diciendo de por qué toman las personas levantando estas cuestiones y los distintos patrones de consumo de alcohol en Brasil en este periodo que correspondió a la época de la pandemia. Y por fin el profesor nos deja el tema de que la salud mental es un tema complejo. Salud mental es un tema que merece atención, que no puede ser tratado como una broma y que para tratar de este tema es necesario estar preparado con conocimiento, pero también es necesario que los países y que las instituciones estén preparados con políticas públicas. Entonces aquí cuando hablamos, no estamos hablando apenas de ministerios de salud, sino de instituciones como las policías, universidades, empresas y servicios de todo tipo. Y yo me atrevería, profesor Artur, a hacer un cierre de su presentación diciendo que habiendo trabajado tanto tiempo en el área de salud y seguridad pública, yo identificaba también en las instituciones de policía, especialmente cuando desarrollamos en las Américas la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial, siempre el tema de la salud mental, lo que pude identificar con las policías de las Américas. Ellas siempre levantaban las dificultades de tratar del tema de salud mental, siempre estaban asociados a algunos factores. El primer era el preconcepto, el prejuicio. No se habla de eso porque no soy loco, van a creer que soy loco. En segundo lugar, el tema de las fantasías, los mitos, el miedo. Si digo que tengo un problema de depresión o algo, puedo no recibir una mejor posición, no recibir un ascenso. El tercer, el desconocimiento. La gente no tiene conocimiento técnico de que la salud mental, un problema mental es un problema de salud como cualquier otro, como tener un cáncer, como un problema cardíaco, como un problema de presión alta. El cuarto factor que siempre llamó mi atención es la negación. Las personas niegan y dicen, no, no tenemos problemas con alcohol, no tenemos en la policía problema de salud mental. ¿Y por qué hacerlo? Yo me atrevería a decir por qué, porque este tema genera ansiedad en dar una respuesta y que por la falta de conocimiento no existe o no se tiene en la institución. Entonces yo diría que estas, profesor, serían quizás las grandes dificultades de las organizaciones policiales y de otras también. Y ahí entonces, aprovechando el tema que usted mencionó de las políticas públicas para cerrar la necesidad de conocimiento e implementación de políticas públicas, yo diría que existen formas de ayudar a resolver esto. Yo me atrevería a decir que hay 3 niveles que podríamos trabajar. El primer nivel sería el nivel estratégico. Pensar que las organizaciones de policía son parte de la sociedad como un todo. Y como parte de esta sociedad, ellas deben trabajar con temas de prevención primaria, o sea, promoviendo la salud mental, generando un ambiente de trabajo sano, valorando a los profesionales, promoviendo la participación en actividades sanas, deportivas, culturales,
o sea, promoviendo un ambiente en que las personas se sientan como parte de esto. Y esto sería que la prevención primaria dentro de las organizaciones de policía. El segundo tema, el segundo ítem sería que las organizaciones hagan un ejercicio de admisión y abordaje del problema. Admitir que sí tenemos problemas de salud mental, sí tenemos problemas de consumo del alcohol y tratar de discutir esos temas de modo positivo. Y estaremos trabajando con la prevención secundaria. Y por último, en un tercer nivel, ya estaríamos trabajando en el enfrentamiento y evaluación de esta cuestión a partir de un tratamiento para aquellos que lo necesiten. Yo terminaría diciendo que de su conferencia, que dentro de las organizaciones de policía, donde se identifiquen estos problemas, que sí es posible abordar de modo positivo, es posible ayudar a las personas, sí, desde que haya en primer lugar una disponibilidad personal en ayudar sin prejuicios, sin disminuir las personas, sin desconsiderarlas. Si es posible abordar cuando se busca como profesional algún conocimiento técnico y es posible sí abordar cuando la institución hace también una interacción dentro de la propia comunidad policial para hacer la sensibilización, llevar información y hacer la movilización. La combinación de tales estrategias es que permitirá que la institución de policía avance y pueda ofrecerle a sus profesionales cada vez más un ambiente sano de desarrollo y de realización personal y profesional. Entonces, así me gustaría cerrar y le pregunto si usted quiere hacer algún otro comentario. Paulina, eu acho que você Paulina, abordou a mí me parece que usted lo abordó de modo espectacular. eu não faria resumo tão bom da Yo no haría un resumen tan bueno de mi presentación cuanto usted eu não sabia acaba de hacer. Yo no sabía que mi clase quedaba tan claro así, que mi clase estaba tan clara. Cuando usted cierra con estos tres puntos, la estrategia de prevención primaria, la parte de admisión y abordaje de enfrentamiento, depois o tratamento y después el tratamiento avaliação, y la evaluación, especialmente buscando especialmente mantener los puntos positivos y que não está dando certo, ajustar lo que no está funcionando. fecha com chave de ouro. Usted cierra con clave de oro. Contente, acho que é isso mesmo. Estoy muy contento. Apenas gracias por sus consideraciones bastante oportunas y adecuadas, una vez más. Gracias a usted, profesor. Y entonces iniciamos ahora la parte de preguntas con nuestros alumnos. Y abro esta sesión entonces con mucha alegría aquí, con una observación que me permito leer aquí de Eduardo Lanza, que dijo que es subcomisionado Lanza de la Policía Nacional de Honduras. Y él mandó el siguiente mensaje que me permito leer. Felicidad, un gusto verle, Paulina. Subcomisionado Lanza le saluda desde Honduras. Estuvimos en Redipol. Lanza, un gustazo tenerlo en este curso. Subcomisionado Lanza fue alumno y nos auxilió muchísimo. Fue uno de los coordinadores del curso de la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial de la OEA, en que yo dirigía, e hicimos justo junto con la Escuela de Seguridad Multidimensional aquí del
Instituto de Relaciones Internacionales. Un fuerte abrazo, Lanza. Entonces, la primera pregunta es del doctor José Velázquez de la Policía Nacional de Ecuador. Y él dice lo siguiente: en algunos sectores fronterizos faltan muchos servicios básicos como Internet, telefonía, radiocomunicación, y más allá se acumularon problemas profesionales, personales, familiares, son más difíciles en el sector fronterizo. ¿Cómo mejorar la salud mental? La pregunta de José es importante porque nos remete a un conflicto fundamental. Necesitamos recursos para la salud mental y cuando no los tenemos, los recursos no son apenas recursos financieros, son recursos humanos, de tecnología, amigos, etcétera. ¿Cómo manejamos esa situación, José? El único modo que veo como médico, psiquiatra, profesor de la Facultad de Medicina es usted cuidando su salud mental. Y con el cuidado de su salud mental, usted puede de modo positivo contaminar positivamente a los demás de este mismo modo. Una frase que me gusta repetir, José: el ejemplo no es la mejor manera de enseñar algo a alguien. No lo es. Es la única forma. Es su ejemplo que puede contagiar de modo positivo a los otros, mismo con esas limitaciones de recursos. Profesor, si usted me permite una observación, que quizás no sepamos cuál es la función de José y muchas veces si está en una situación de supervisión, como dijo el profesor Artur, si usted cuida primero a su salud, usted contamina a los demás. Quizás una otra indicación sumada a esta es que si usted está en una situación de supervisión, buscar los servicios de las redes públicas de salud que existen en los locales. Siempre buscar hablar con un médico, con un trabajador social, con un psicólogo. Vamos entonces a la siguiente pregunta de Rolando Arturo González, que hace la siguiente pregunta: ¿qué control y de salud y seguimiento se les ofrece a los policías de Brasil cuando se logra conocer a tiempo que tienen tendencias suicidas? Rolando, yo no tengo esta respuesta. Yo soy un médico psiquiatra trabajando en un hospital público universitario. Coordiné por 5 largos años un gran programa de enfrentamiento al uso de crack en una región que se denomina Cracolandia en San Pablo, con 500 personas ayudando en este enfrentamiento, pero no tengo respuesta a su pregunta, que es muy importante. No tengo la respuesta, no sé. Paulina, ¿usted sabe por acaso? Lo que sí sé, no conozco profundamente, pero sé que todas las policías en Brasil, sea federal, las militares y las policías civiles o judiciales, sé que tienen un servicio interno de salud, y en conversaciones informales que tuve con algunos agentes, las informaciones que tengo es que sí, este tema es un tema que está en la agenda de las policías y de los servicios de salud internos de las policías. Sí está en su agenda, pero yo no sabría decirle cuáles son las actividades específicas de prevención que se llevan a cabo. La siguiente pregunta de Jack Costa pregunta: doctor Guerra, ¿cuáles serían las medidas profilácticas para la salud mental a nivel personal más allá de las intervenciones clásicas?
Ahora es la parte que le gusta a Arthur, las actividades complementarias. Estas actividades profilácticas complementarias están ligadas al concepto que llamamos calidad de vida. O sea, todo aquello que traiga una mejoría de su estilo de vida, como si usted puede tener un sueño más adecuado, una alimentación más sana, una práctica de actividad física, control del peso, disminución del uso del alcohol, no uso de drogas, ninguna droga ilícita, no uso del tabaco, respeto al prójimo. Nosotros vimos que cuando hay algún concepto ligado a la espiritualidad, no exactamente a la religiosidad, pero cuando usted cree que puede haber una otra fuerza más grande que usted no puede tocar, sentir, no es algo que usted pueda ver y escuchar. Esto ayuda a tener una calidad de vida y una salud mental más aceptable, digámoslo así. La siguiente no es una pregunta, es un comentario de Hugo. Buenas noches, infelizmente es muy común el suicidio en la seguridad pública. Teniendo en foco mi estado, puedo notar dos puntos. Pocos profesionales y mucho menos el interés de la administración de acompañar las bajas médicas por cuestiones psicológicas. Infelizmente, los agentes de seguridad pública somos apenas números. No lo digo como crítica, sino como alerta, porque no hay preocupación en tratar las ansiedades, los estreses, el trabajo, los estreses del trabajo, entre otros problemas. Entonces queda la observación de Hugo. La siguiente, también un comentario de Alférez Francisco David. Buenas tardes. Alférez Francisco David, ¿cuál de la Gendarmería Nacional Argentina? Y destaca especialmente la importancia y gran relevancia del tema en cuestión disertado. Agradezco. Gracias a usted, Francisco. El siguiente, el sargento Granizo Alejandro de la Policía Nacional de Ecuador. El conferencista afirmó que no hay datos sobre salud mental de los miembros de las fuerzas de seguridad pública. Entonces, ¿cómo se debe gestionar el problema? ¿Por qué los gobiernos no le dan importancia a este área de la salud en lo que dice respeto a los hombres y mujeres que componen su cuerpo de seguridad? Bueno, esta pregunta es muy importante del señor Granizo y no es un problema nuestro. Apenas yo mostré en los datos de la OMS, Organización Mundial de Salud, también hay una ausencia de datos globales. Voy a contarles una pequeña historia. Soy médico de un gran hospital aquí en São Paulo. En ese hospital también ocurren suicidios de médicos, enfermeros. El año pasado, anterior, tuvimos 6 colegas que quitaron su propia vida, 4 dentro del hospital. Entonces fuimos a hablar con la dirección del hospital para que pudiéramos abordar el tema de modo, digamos, más profesional. Alta direção do hospital falou. Y la alta dirección nos dijo, sí, pueden, pero por favor sean discretos. Vamos a tener que contornar temas complejos, por ejemplo, el burnout. No hablen en burnout aquí, por favor, no hablen de burnout porque estamos justo en un hospital que debe prevenir. Pero existe, está aquí, sí lo hay, pero Artur, por favor, sea sutil, no ve con mucha sed al agua. El asunto es preocupante, el asunto es difícil de abordar.
situação aqui Una otra situación aquí en San Paulo, en donde algunos policías no reciben, los policías no reciben un salario, en fin, digno. Hay un esfuerzo para que el salario pueda ser mejor. Entonces terminan conviviendo en ambientes donde el hijo del policía convive con el hijo del narco. Y el policía, para salir de su casa, sale escondido, sale de otro modo. La mujer del policía seca su ropa, no puede tenderla afuera, tiene que tenderla detrás de la nevera, no puede tenderla en su jardín. Entonces, ¿tiene vergüenza de ser policía? No, tiene mucho orgullo, pero tiene el cuidado porque estos temas conllevan estrés, ansiedad, insomnio y en su grado máximo hasta el suicidio. Ahora un comentario del coronel Verón Rodríguez que dice: buenas noches, Eduardo Verón de Argentina. Infelizmente tengo que salir del Zoom ahora. Muchas gracias por la excelente presentación. Muy ilustrativa. Hasta pronto. Gracias a usted, Verón. El siguiente, Rolando Arturo González, de acuerdo con el percentual de 65% de suicidios en la policía de Brasil. Las diferentes entidades de seguridad, ¿hay conocimiento de datos específicos sobre el motivo de que de estas personas tomar esa decisión de quitarse la vida? Nosotros no tenemos esta respuesta. No tenemos datos. La siguiente es de Katia Ludovico. ¿Cómo iniciar una conversación con una persona que sabemos estar sufriendo de depresión en un nivel avanzado dentro de un ambiente militar, entre comillas, machista, en que los hombres no hablan por no querer verse débiles y que no dan apertura para ayudarlos? Ese es un otro tema también a ser discutido, ¿cierto? En la salud mental. Otra vez, estamos poniendo el dedo en la herida de temas que son tan fuertes, tan sensibles, tan antiguos, con rasgos culturales, con rasgos ligados a modelos que quizás deban ser revistos. Pero mi preocupación aquí, Paulina, es no, opinar no de modo irresponsable, sino superficial. No quiero ser superficial en temas que son muy complejos, son muy difíciles, muy serios. Son temas muy serios. Y me preocupo porque la pregunta es pertinente, es muy adecuada, pero no me gustaría hacer un comentario leviano, superficial. Incluso felicitaciones por la pregunta, pero no la voy a contestar por la dificultad que tengo en poder abordarlo de modo más preciso. No tome mi ausencia como falta de respeto a usted. Muy por el contrario, tengo tanto respeto que no me siento, digamos, a la altura de contestar su pregunta como pude contestar las preguntas anteriores. Ok, gracias, Artur. La pregunta siguiente es de Nadia María Coelho Humán y pregunta si hacen triajes rutineros con expertos en el área de salud mental en las policías de Brasil. Bueno, no sé si usted tiene conocimiento, Artur, pero como yo dije anteriormente, yo sé que las policías de Brasil
han intentado, están atentas a los temas de salud mental. No conozco en profundidad los programas y proyectos específicos en el área, pero yo sé que sí están atentas. Quer fazer algum comentário? ¿Usted quiere hacer un comentario? No, no quiero. Usted probablemente sabe mejor que yo de este tema y gracias por la ayuda. Y la siguiente es de João Pedro Varanda, un comentario. Él dice, buenas noches. Muchas gracias y muchas felicitaciones por la gran presentación sobre un tema importantísimo para la sociedad en general y para los integrantes de las fuerzas y servicios de seguridad y sus familias. Acompaño el curso y seminario desde Portugal y en donde a pesar de la distancia, los problemas y las actitudes de los responsables de las instituciones y por la definición de las políticas públicas son básicamente idénticos. La sociedad contemporánea, las personas son números y no más que eso. Me llamo Pedro Varanda, soy inspector de la Unidad Nacional Contraterrorista de la Policía Judiciaria de Portugal. Abrazos a todos. Gracias, Pedro. Y también un abrazo para usted. Y me parece que el hecho de que tengamos la posibilidad de estarmos conectados en un curso como este ya es un alento y señal de que las cosas sí pueden ser distintas. Y obviamente hay muchas cosas a cambiar y muchos avances que deben ser hechos. Pero me parece que la adhesión de profesionales como todos ustedes que están ahí con nosotros, el interés de las universidades y de las instituciones policiales en ese sentido, ya es un primer paso para que esta situación pueda modificarse. ¿Está bien? El siguiente es un comentario de Vanessa Jorquera. En la Policía Investigativa de Chile, hace un año empezaron a realizar controles preventivos de salud mental. Se realiza una evaluación anual en todos los agentes policiales y exámenes médicos físicos. Se implementó una evaluación mental cuando son encaminadas situaciones de riesgo para psicólogos o psiquiatras. Más allá, se brinda el apoyo a quienes sufrieron accidentes típicos del servicio policial con expertos. Es un tema que debe llevarse en cuenta para los funcionarios. Estamos expuestos a distintas situaciones que pueden generar una crisis. Básicamente, creo que ese es el comentario de Vanessa. Artur, no sé si usted quiere hacer un comentario sobre lo que dijo Vanessa y Pedro. No, Estou de acordo. estoy de acuerdo con lo que ellos dijeron. Con esto, entonces, creo que nuestro tiempo también llega al fin, pero me gustaría cerrar con dos cosas. La primera, agradeciendo a cada uno de ustedes quienes estuvieron con nosotros en este seminario e invitarlos ya para que en el día 14 de octubre ustedes estén con nosotros para el seminario acerca del tema de insumos agrícolas ilegales. El día 14 de octubre, seminario sobre el tema insumos agrícolas ilegales. Y la segunda cosa, agradecerle a usted, profesor Artur, sé de su agenda, su dificultad de horarios y compromisos, pero agradecerle por una vez más aceptar este reto. Y quién sabe, en un futuro cercano no tengamos las instituciones de policía ahí presentando un proyecto tan interesante cuanto el proyecto del hospital que usted ahora está asumiendo la presidencia.
y que comenzó también con un sueño de hace 14 años. Entonces quería decirles a cada uno que la salud mental es fundamental, es muy importante y soy una profunda conocedora de la actividad policial. Tengo un respeto y un cariño inmenso y una vez más, en nombre del profesor Leandro Piquet, quien tuvo que salir de la sala porque está dando una clase en este momento, me gustaría junto a todo nuestro equipo, quienes están aquí con nosotros, agradecer al profesor Artur y a cada una y uno de ustedes quienes estuvieron con nosotros. Muchas gracias y buenas noches a todos.